que tienen en común un químico incendiario, un velocista moralmente ambiguo, un jefe mafioso mitad máquina y un matón albino con una fuerza aterradora. Estas figuras no solo son algunos de los villanos que veremos en Your Friendly Neighborhood Spider-Man, son historias llenas de tragedia, ambición y el constante intento de moldear un mundo que parece decidido a aplastarlos. ¿Quiénes son realmente Milos Masaryk, Camilla Black, Shatra, Seven Kodak, James Sanders, Silvio Manfredi, Bentley Whitman y Alonso Lincoln, que los llevó a tomar caminos que cruzan entre la genialidad, la obsesión y el caos? Yo soy Gigi y te invito a repasar a un grupo de villanos que se han enfrentado al trepamuros, pero que no son tan conocidos como Green Goblin o el Doc Ock. Desde un unicorn con pasado soviético hasta una avispa araña que quiere devorar en un multiverso, cada uno de estos personajes encarna una lucha única contra sus demonios internos y externos. Tal vez nunca los consideraste más allá de sus enfrentamientos con héroes como Spider-Man o Iron Man, pero sus historias están llenas de capas que van desde la redención fallida hasta la búsqueda incesante de poder. ¿Qué secretos oscuros esconden y qué los hace tan peligrosamente fascinantes? Los unicornios pueden hacerte pensar en historias mágicas y cuentos de hadas, pero este unicornio ha tenido una vida difícil, teniendo que enfrentarse a Iron Man y al destino mismo. Pero ¿quién es este enigmático villano con el poder de destruir con su rayo del que recibe su sobrenombre? Y lo más intrigante, que lo impulsa a continuar en su búsqueda de venganza y poder. Desde sus orígenes en los cómics hasta sus últimas apariciones, Unicorn ha estado siempre rodeado de misterio y ambición. Su historia no solo lo convierte en un enemigo formidable, sino en una figura trágica marcada por la obsesión y la desesperación. Milos Masaryk, mejor conocido como Unicornio, comenzó como un agente de inteligencia soviético antes de ser transformado en una máquina de guerra. Inicialmente fue asignado a vigilar a Anton Vanko, el genio detrás de la armadura de Crimson Dynamo. Luego se equipó con un casco que disparaba potentes rayos desde su cuerno de poder. Con el nombre clave Unicorn, Masaryk se enfrentó a Iron Man buscando venganza por la deserción de Vanko. Sin embargo, a lo largo de sus confrontaciones con los héroes más poderosos del universo, se vio atrapado en una espiral de traición, lavado de cerebro y experimentos que lo cambiaron física y mentalmente. De villano a víctima de su propio deterioro, Unicorn se ha visto impulsado por una necesidad desesperada de sanar su cuerpo y encontrar un propósito, aunque sus elecciones solo lo han llevado más lejos de su humanidad. Unicorn es una fuerza a tener en cuenta. Su fuerza sobrehumana le permite levantar hasta 15 toneladas, mientras que su resistencia lo hace prácticamente inmune a la mayoría de los daños físicos, desde balas hasta los rayos repulsores de Iron Man. Su agilidad y velocidad también están fuera de lo común, pudiendo moverse con rapidez asombrosa, mientras que sus sentidos se han agudizado a niveles sobrehumanos. Lo que lo hace aún más peligroso es su rayo de poder que emana de su cuerno en su frente, capaz de liberar explosiones devastadoras. Esta combinación de habilidades físicas y tecnológicas, junto con su entrenamiento en espionaje y combate cuerpo a cuerpo, convierte a Unicorn en un villano verdaderamente formidable. Camilla Black es un personaje envuelto en misterio, un caos químico que desafía la comprensión. Desde su nacimiento se ha visto marcada por la genética y las manipulaciones que la conectan con la peligrosa organización AIM y la enigmática Mónica Rapace. Pero lo que realmente intriga de Camilla es su lealtad. ¿Es una heroína o una villana? Su historia está llena de giros inesperados y decisiones que la ponen entre la espada y la pared. La complejidad de su pasado, lleno de tragedias y conspiraciones, hace que su futuro sea tan impredecible como letal. Criada en un pueblo americano por unos padres adoptivos que resultaron ser agentes de AIM, Camilla descubre sus poderes a una edad temprana durante su fiesta de graduación, cuando un accidente acaba con la vida de su novio. Esto la lleva a una vida de huida y desesperación, hasta que la verdad sobre su origen y su madre biológica, una figura clave en el mundo de AIM, sale a la luz. A lo largo de su vida, Camilla se encuentra atrapada en una red de traiciones, siendo rescatada por S.H.I.E.L.D., pero también involucrada en actos cuestionables. Su conflicto interno entre ser espía para S.H.I.E.L.D. y sucumbir a las tentaciones de AIM la convierte en una figura intrigante. Los poderes de Camilla son tan fascinantes como destructivos. Su cuerpo fue diseñado para ser resistente a casi todo, desde venenos y radiación hasta agentes tóxicos y productos químicos, gracias a un sistema linfático que actúa como un filtro biológico. No solo es inmune a lo que podría matar a cualquier persona, sino que su cuerpo también produce una sustancia que neutraliza casi cualquier agente irritante. Su aguijón, un nódulo que le permite absorber y liberar venenos, es uno de sus principales activos. Su traje y guantes especiales, que puede controlar mentalmente, la convierten en una luchadora formidable. Con habilidades de combate y una astucia peligrosa, Camilla es una fuerza de la naturaleza que nunca sabe si será tu aliada o tu peor pesadilla. Shatra es uno de esos personajes que te hacen preguntarte, ¿qué ocurre cuando una diosa pierde el control? Hija de Gaia y hermana menor de Nate, dos de las criaturas del multiverso, Shatra tenía un destino lleno de luz, pero en lugar de ser la perfección de la creación, sus celos la empujaron al abismo, transformándola en la temible diosa insectoide conocida como la avispa araña. En un mar de venganza y ambición, ¿podrá realmente remodelar la realidad para cumplir su visión del mundo? ¿O se perderá en su propio caos, siendo una víctima de sus propios celos?
Shatra, antes de su transformación, era una de las arquitectas del multiverso encargada de diseñar el Gran Nido, plano de existencia donde las almas evolucionan en aislamiento hasta alcanzar su forma final. Sin embargo, su hermana menor, Nate, presentó un diseño alternativo, la Gran Red, que fue aclamado por los dioses. Consumida por los celos, Shatra sucumbió a la oscuridad, transformándose en una criatura monstruosa y vengativa, deseosa de suplantar la Gran Red con su propio nido. Desde su primera aparición, Shatra ha sido una amenaza constante, primero cazando a Spider-Man, luego intentando manipular a otros héroes arácnidos en su búsqueda por controlar el multiverso. Las habilidades de Shatra son tan impresionantes como aterradoras. Posee una fuerza sobrehumana, resistencia y agilidad que superan las de Spider-Man, además de una velocidad que la coloca por encima de la mayoría de los seres humanos. Pero lo que realmente la distingue es su capacidad de manipular el multiverso y a las criaturas que habitan en él. Sus garras afiladas, aguijones paralizantes y su habilidad para generar tótems de avispa convierten a Shatra en un oponente formidable, capaz de moldear y destruir a su antojo. A su inmortalidad se suman poderes de teletransportación, vuelo e incluso un factor de curación generativa que la hace prácticamente indestructible. Sin duda, Shatra es una diosa que, en su lucha por imponer su visión, se convierte en una amenaza aún más grande para todo lo que conoce. Steven Hudak, mejor conocido como Scorcher, es una de esas figuras que te dejan preguntándose si la tragedia y la mala suerte son el verdadero motor de un supervillano, un químico brillante con una vida aparentemente normal. Steven pasó de ser un hombre común a un incendiario con armadura, rodeado de llamas y caos. ¿Pero qué lo llevó a este punto? ¿Es realmente el villano que todos creen o simplemente alguien que siempre estuvo en el lugar equivocado haciendo la elección equivocada? La historia de Hudak es un torbellino de redención fallida, justicia torcida y crimen. Tras ser despedido injustamente por malversación de fondos, diseñó un traje blindado con lanzallamas aparentemente para buscar venganza. Desde sus primeras batallas con Spider-Man hasta su participación en Los Maestros del Mal, Scorcher siempre ha sido una mezcla de ambición desbordada y desesperación. A pesar de varios intentos de reformarse, como trabajar con S.H.I.E.L.D., las circunstancias y tal vez su propia naturaleza lo empujaron de regreso al fuego. Pero Hudak no es solo su tragedia. Es también un hombre con habilidades impresionantes. Su intelecto como químico le permitió crear una armadura blindada que lo convierte en una amenaza tanto en el aire como en el suelo. Su piroquinesis, derivada de sus guanteletes, genera llamas capaces de derretir metal, mientras que su jetpack le da ventaja estratégica en combate, protegido por su traje contra impactos y el calor. Steven Hudak podría haber sido un héroe en otra vida. En cambio, eligió caminar por la delgada línea entre la redención y la destrucción. Y si bien el fuego puede purificar, en el caso de Scorcher, parece destinado a consumirla. ¿Qué sucede cuando el deseo de poder y la venganza se encuentran con habilidades sobrehumanas? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir lo que más anhelas? James Sanders, Silvio Manfredi, Bentley Whitman y Alonso Thompson son hombres cuyas ambiciones los han transformado en villanos imponentes, pero cada uno con una historia única de traición, poder y lucha interna. ¿Serán sus habilidades lo que los hace peligrosos o es su ego lo que los impulsa a cruzar la línea? Antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre películas, series y cómics, todo sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. James Sanders nunca imaginó que su vida cambiaría al recibir una oferta del Gran Maestro. Un hombre desilusionado por su trabajo en una farmacéutica se vería inmerso en un mundo de poderes y secretos. ¿Qué harías si te ofrecieran la velocidad para hacer realidad tus deseos, pero a cambio de un precio que ni siquiera puedes imaginar? Así comenzó la historia de Sanders, quien pasó de ser un simple químico a un personaje conocido como Speed Demon. En sus primeros días como Wizard, la identidad impuesta por el Gran Maestro Sanders fue parte de un plan para destruir a los Avengers. Aunque el Escuadrón Siniestro no tuvo éxito, la promesa de poderes sobrehumanos se cumplió y Sanders fue dejado en la Tierra con su habilidad mejorada para correr a velocidades increíbles. Sin embargo, pronto el deseo de más lo llevó a cambiar su nombre a Speed Demon y con su nueva fuerza a enfrentarse a héroes como Spider-Man. Su vida, marcada por traiciones y herencias inestables, lo llevó a formar parte de equipos como los Thunderbolts, pero su deseo de dinero y poder lo arrastró a cometer crímenes, siempre a la sombra de su inestabilidad moral. Lo que realmente convierte a Speed Demon en un personaje fascinante son sus asombrosos poderes. La velocidad sobrehumana es su principal habilidad. No solo puede correr más rápido que la velocidad del sonido, sino que también posee una resistencia y agilidad excepcionales, lo que le permite moverse sin sufrir las consecuencias físicas que un humano normal experimentaría. Su fuerza también ha sido incrementada, lo que le permite realizar hazañas asombrosas, como levantar objetos pesados y resistir golpes contundentes. Además, su factor de curación acelerado le permite recuperarse de heridas graves con rapidez, y su inteligencia como químico le permite manipular su entorno a su favor. Sin duda, Speed Demon es uno de esos personajes que combina velocidad y astucia, convirtiéndolo en una amenaza impredecible.
En el oscuro y retorcido mundo de la mafia, ¿quién puede mantenerse en pie cuando la juventud se desvanece y los enemigos acechan desde las sombras? Silvio Manfredi, o como lo conoceremos más tarde, Silvermane, es un hombre que ha vivido más de una vida. Desde su juventud en Little Italy hasta su ascenso en la peligrosa organización criminal Magia, su historia está marcada por traiciones, alianzas inesperadas y una ansia insaciable por el poder. Pero, ¿qué sucede cuando al enfrentarse al paso del tiempo busca desesperadamente recuperar lo que la vida le ha quitado? A medida que los años pasan y las sombras de la vejez se ciernen sobre él, Silvermane se convierte en una figura temida en el inframundo. Su camino de poder lo lleva a enfrentar a figuras como Kingpin, quien lo despoja de su territorio y luego a hacer tratos con Hydra, uniendo fuerzas con esta organización para aferrarse a su imperio criminal. Pero el hambre de poder tiene un costo. Al buscar un suero místico para recuperar su juventud, las consecuencias de sus decisiones lo transforman en una versión más joven de sí mismo, solo para llevarlo a una espiral de autodestrucción. Sin embargo, nunca se rinde, y su historia de venganza y supervivencia es un recordatorio de que para alguien como él, el final nunca está cerca. A lo largo de sus años, Silvermane no solo ha sido líder criminal, sino también un hombre modificado por la ciencia. Tras una mejora cibernética, su cuerpo ahora alberga una fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, que lo convierten en un enemigo formidable. Con la capacidad de levantar hasta 15 toneladas y moverse a velocidades impresionantes, Silvermane es una amenaza en cada enfrentamiento. Aunque su cuerpo cibernético es extremadamente resistente, su habilidad para luchar sigue siendo tan mortal como en sus días de juventud. Pero lo que realmente lo distingue es su mente estratégica. Un líder que siempre juega su partida de ajedrez criminal, con la inteligencia y astucia de un maestro, incluso cuando su propio cuerpo comienza a traicionarlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un niño prodigio se siente invisible ante el mundo? Wizard, un personaje cuyo ego desmedido y ambición lo llevaron a convertirse en uno de los villanos más persistentes de los Fantastic Four, es la respuesta a esa pregunta. Su historia comienza como la de un joven brillante que, en lugar de buscar una forma saludable de ser reconocido, se lanza al mundo de la magia escénica y finalmente al crimen. ¿Pero qué lo convierte en una amenaza? No se trata solo de su intelecto, sino de su ansia por demostrarle al mundo que su mente es más poderosa que la de cualquier héroe. A lo largo de su historia, Wizard intenta una y otra vez derrotar a los Fantastic Four, y lo hace con una persistencia casi admirable. Desde sus primeros días como enemigo de la Antorcha Humana hasta la creación de su propio equipo, Frightful Four, Bentley Whitman no se detuvo ante nada. A lo largo de sus enfrentamientos incluso llegó a manipular a personajes como Medusa y Black Bolt, y a crear dispositivos de alta tecnología para capturar a los héroes, como los discos antigravedad. Cada encuentro con los Fantastic Four estaba marcado por su imparable necesidad de probar que él era el más inteligente, un título que siempre estuvo a su alcance, pero que nunca logró obtener debido a sus propios errores y su incapacidad para ver más allá de su propio reflejo. En cuanto a sus habilidades, Wizard es un verdadero genio de la ingeniería, capaz de crear artefactos increíblemente complejos, desde los mencionados discos antigravedad hasta máquinas que alteran la moralidad de sus enemigos, pero no es solo un hombre de ciencia. Su capacidad para manipular la percepción y usar la magia como herramienta para confundir y atrapar a sus adversarios lo convierte en un formidable enemigo. Con un intelecto superior es capaz de controlar situaciones a su favor, aunque su falta de juicio y su ego a menudo lo arrastran a la derrota. No importa cuántas veces se levante, la historia de Wizard está marcada por un continuo fracaso, lo que irónicamente lo hace aún más interesante como villano. Tombstone, el temible villano de Spider-Man, es todo lo que uno podría esperar de un enemigo imponente. Alto, frío y con una apariencia tan monstruosa que hasta los criminales más despiadados sienten miedo. ¿Pero qué lo llevó a convertirse en esta figura de terror? En sus inicios, Lonnie Thompson, Lincoln, no fue más que un joven solitario acosado por su apariencia albina. La pregunta es, ¿cómo un niño marginado por su aspecto se transformó en uno de los asesinos más temidos del crimen organizado? La respuesta está en su sed de poder y venganza, una historia de evolución personal marcada por la brutalidad y la supervivencia. Desde su juventud en Harlem, Lonnie fue una víctima del bullying, pero pronto descubrió que su apariencia intimidante podría ser su mejor arma. Después de un enfrentamiento con un viejo amigo, Joe Robertson, quien escribió sobre sus fechorías, Lonnie se embarcó en una espiral de violencia, ascendiendo en el mundo criminal hasta convertirse en el ejecutor conocido como Tombstone. A lo largo de su carrera, Tombstone se asoció con figuras de peso en el crimen, incluido el infame Kingpin, y se vio involucrado en una serie de trágicos encuentros con Robertson y Spider-Man, lo que consolidó su lugar en el submundo criminal. Sin embargo, su sed de venganza contra aquellos que lo traicionaron lo llevó a un punto de no retorno, enfrentándose con furia tanto a viejos amigos como enemigos. El poder de Tombstone radica no solo en su imponente tamaño, sino también en sus habilidades mejoradas tras la exposición al químico Diox 3. Tras este experimento adquirió una resistencia asombrosa, su fuerza aumentó exponencialmente y se volvió inmune a lesiones, lo que lo hizo aún más peligroso. Su cuerpo, endurecido por los efectos del químico, le permitió desafiar incluso a los más grandes oponentes, desde Spider-Man hasta su propio jefe, Hammerhead. Tombstone se convirtió en una figura casi invulnerable, un asesino imparable con una aura mortal que lo distingue como uno de los villanos más temidos del universo de Spider-Man.
Sin embargo, la sed de venganza que alguna vez lo impulsó también lo llevó a su caída, dejando atrás un rastro de destrucción y una historia marcada por el caos. Muchas gracias por haber visto el video. Ya soy Gigi y esto es Tierra.